Esto no es el típico libro de autoayuda, ¿eh? Se presenta más bien como un protocolo de desprogramación. Vamos a ver qué claves nos da. Ya de entrada, el texto te pone sobre aviso. No se anda con rodeos. No se presenta como una filosofía agradable, sino como una actualización crítica para nuestro sistema operativo. Es una advertencia muy clara. Lo que se va a leer aquí puede chocar de frente con la programación que uno ya trae de serie. Vale, para entender la solución que se propone, primero tenemos que ver cuál es el diagnóstico del problema. Y según esta fuente, el problema fundamental de nuestra realidad tiene un nombre muy concreto. A ver, el concepto central aquí es la granja. Se nos describe como una especie de realidad artificial, ¿vale? Una matriz diseñada para que los que vivimos dentro generemos energía, a base de trabajo, de sufrimiento, de conflicto. Vamos, que el caos no sería un fallo del sistema, sino todo lo contrario, su principal función. Y si la granja es la fábrica, el producto que se genera es el lash. ¿Y qué es? Pues es esa energía que se produce cada vez que hay un pico emocional muy fuerte. El odio, el miedo, el drama, todo eso, según esta teoría, sería el alimento que mantiene la máquina en marcha. Y aquí es donde el modelo empieza a atar cabos. Las divisiones políticas, ya sabéis, izquierda contra derecha, o los conflictos sociales, pues no se ven como algo accidental, como simples casualidades de la historia. No, se definen como herramientas creadas a propósito para fragmentarnos y así asegurar una cosecha constante de LOLch, manteniendo a la población en un estado de conflicto que nunca termina. Claro, con este diagnóstico sobre la mesa, la pregunta es inevitable. Si somos, por así decirlo, datos procesados dentro de esta granja, ¿cómo se sale de ese bucle de cosecha? Pues la solución que se propone es convertirse en un soberano. ¿Y esto qué significa? Pues implica un cambio total de estado. Pasar de ser un usuario que simplemente reacciona a las crisis que le programan a ser el operador que toma el control de su propia interfaz. Significa, en pocas palabras, desinstalar esa identidad que la granja nos ha impuesto. Y esto no es solo teoría, se propone un método muy práctico. Imagina un pico de ira o de miedo. En lugar de pensar «estoy enfadado», se propone un cambio de lenguaje. Se ha detectado un paquete de datos de baja frecuencia. Este simple gesto, este reetiquetado, lo que hace es crear una distancia. Permite observar la emoción como si fuéramos un científico mirando un experimento. Y así, se corta esa conexión que alimenta el sistema. Vamos a ver ahora cómo se aplican todos estos principios en un caso muy concreto que el texto desarrolla a fondo, el concepto de la mujer soberana. Ojo porque este punto es clave. El objetivo que se plantea no es la igualdad entendida como imitar roles o cumplir cuotas sociales, no, es la soberanía, y eso significa operar desde una autoridad que viene de dentro, crear una trayectoria propia en lugar de girar en la órbita de otra persona o de un sistema. Y aquí entra en juego un concepto que llaman soberanía diferencial. La idea es que en lugar de ver las diferencias biológicas como un campo de batalla, se analicen como si fueran especificaciones de hardware distintas, pero igual de potentes. Piensa en una tablet y un portátil. Los dos procesan información, pero cada uno está optimizado para cosas diferentes. La lógica aquí es aceptar y optimizar el propio hardware, no luchar contra él. Y esto es como se lleva a la práctica. La soberana no va pidiendo validación, la demuestra con hechos. Su integración en cualquier sistema se basa en su capacidad real. El respeto no es algo que exija, sino que es una consecuencia, algo que llega, sí o sí, cuando se entregan resultados sólidos y precisos. Al actuar desde ahí, desde esa soberanía, se acaba redefiniendo el entorno, que se reorganiza a su alrededor no porque lo pida, sino por el puro peso de los hechos. Todo este sistema de pensamiento no se queda en la simple filosofía, Se presenta como una guía técnica, dividida en 3 partes. Así que vamos a ver cómo se estructura este manual de ejecución. Exacto, se plantea como una hoja de ruta. No es para una lectura pasiva de sofá. La idea es que sea como instalar un nuevo sistema operativo, paso a paso, a lo largo de 3 libros. El primer libro es básicamente el mapa de la prisión. Su función es desmontar la realidad que percibimos, analizar la arquitectura de la granja, entender sus protocolos de control y, sobre todo, los mecanismos que usan para cosechar esa energía. Es, en definitiva, el diagnóstico completo del sistema en el que estamos operando. Luego, el segundo libro es el manual de ingeniería de nuestro propio hardware humano. Se centra en la gestión interna, cómo regular lo que llaman el voltaje emocional, cómo procesar esos paquetes de datos de baja frecuencia como la ira o el miedo, y cómo blindar la propia energía para dejar de ser una fuente de alimento para el sistema. Y por último, el tercer libro ya es la fase de ejecución. Pasa de la defensa interna a la acción en el mundo exterior. Es la guía para interactuar con el sistema, pero de forma estratégica, para optimizar los recursos y construir lo que se llama soberanía económica, que aquí se define como el combustible indispensable para tener una autonomía real.
Y acabamos con la frase que, en realidad, resume toda esta filosofía. No se presenta como un dogma que busca adeptos, sino más bien como una caja de herramientas para que cada individuo construya su propio código interno. El objetivo final no es seguir a nadie, sino llegar a un estado de, pues eso, de autogestión y eficiencia puramente lógica.